Buenas tardes, estimados compañeros maestrantes. El tema que veremos en el podcast del día de hoy en Universidad UNIDEP es referente a nuestra materia de medios de defensa y delitos fiscales. El tema que trataremos el día de hoy son los criterios jurisprudenciales en materia de justicia fiscal y administrativa. Y para comprender mejor el tema, ¿qué es la jurisprudencia? La jurisprudencia se define como el conjunto de criterios e interpretaciones, decisiones reiteradas emitidas por los tribunales al resolver casos concretos que adquieren fuerza obligatoria cuando se cumplen determinados requisitos legales, que más adelante, por medio del apoyo de la siguiente presentación, podremos desarrollar y entender. En México, la jurisprudencia constituye una fuente formal del derecho, ya que complementa y precisa el sentido de las normas jurídicas. En materia de justicia fiscal y resoluciones del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y de los tribunales colegiados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que estos órganos realizan es la interpretación de leyes fiscales, administrativas y constitucionales aplicables a los contribuyentes y a las autoridades hacendarias. Ahora bien, desarrollaremos cada una de las características que tiene una jurisprudencia. La primera es de carácter obligatorio, que significa que tiene fuerza de vinculación para los tribunales y autoridades inferiores cuando se forma conforme a los requisitos legales. Por ejemplo, si tiene 5 votos de sentencia en el mismo sentido, sin contradicciones y de acuerdo a la ley de amparo. La segunda característica es fuente de interpretación del derecho. No crea leyes, eso es muy importante que entiendamos, pero sí interpreta y precisa su aplicación de las leyes, aclarando el sentido de normas fiscales o administrativas que pueden resultar ambiguas o contradictorias. La tercera característica, carácter evolutivo. Puede modificarse o sustituirse por nuevos criterios cuando cambian las circunstancias sociales, económicas, jurídicas, que nos permiten garantizar la adaptación del derecho a la realidad o a la nueva sociedad en la cual se desarrolla. Ahora bien, una cuarta característica, finalidad de unificación. Esta característica garantiza la uniformidad en la aplicación del derecho, evitando decisiones contradictorias entre tribunales como los mismos temas, o más bien sobre los mismos temas. Luego viene el origen jurisdiccional, que emana exclusivamente de las resoluciones judiciales de órganos facultados, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados de circuito y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ahora, la última, aplicación práctica. Esto quiere decir fiscal que nos permite orientar la interpretación de leyes tributarias, procedimientos administrativos y responsabilidades de servidores públicos, asegurando que las decisiones sean coherentes y predecibles. ¿De acuerdo? Ahora bien, comencemos con lo siguiente, que son los antecedentes. Es importante mencionar que la jurisprudencia tiene origen en Roma, cuando los integrantes del colegio
sacerdotal estudiaban e interpretaban el derecho, elaborando formularios que se observaban rigurosamente para realizar eh, cualquier cuestión de índole de negocios. Posteriormente, hay personajes muy importantes que entran dentro de la historia de una jurisprudencia. En primera instancia está José María Luis Mora. Este personaje fue un jurista y político liberal que impulsó la idea del Estado de Derecho y la separación de poderes. Y aunque vivió antes de la institucionalización del juicio de amparo, sus ideas permitieron la creación de un sistema judicial basado en la interpretación y aplicación uniforme de la ley, base de una jurisprudencia moderna. ¿Ok? Luego viene lo que es un segundo e importante predecesor de la jurisprudencia, que es Mariano Otero, quien fue considerado como el padre del juicio de amparo, ya que él formuló algo que se llama voto particular de Otero, en donde proponía que las resoluciones judiciales solo beneficiaran a quien promoviera el amparo. Este principio es conocido como fórmula Otero. Su pensamiento nos permitió que se diera origen a la práctica judicial que más tarde permitiría la formación de jurisprudencia en materia de amparo. Algo muy importante que nos permitió la creación de jurisprudencia. Luego viene Ignacio Vallarta. También fue un jurista y ministro de la Suprema Corte y defensor del sistema judicial liberal. Y fue uno de los principales impulsores de las decisiones reiteradas de la Corte, y donde comienza lo que es un efecto obligatorio. Esto permitió que él sentara las bases para la jurisprudencia como fuente formal del derecho mexicano. Luego entra quien fue Benito Juárez como presidente y ex magistrado. Lo que permitió él fue la independencia del Poder Judicial, promovió leyes que establecieron los principios de legalidad e igualdad ante la ley, además de colocar los pilares sobre los cuales se apoya la jurisprudencia, y durante su gobierno se consolidó el uso del amparo como un instrumento de control constitucional, que anteriormente ya habíamos visto lo que era un juicio de amparo, ¿de acuerdo? Ahora viene José María Lozano. Él participó en la codificación de leyes administrativas, y los estudios que realizó nos permitieron definir la metodología jurídica para la interpretación de la ley de la formación de jurisprudencia. Y no olvidemos que nuestra Constitución de 1917 dio un paso para reconocer en su artículo 94 que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía facultades para establecer jurisprudencia obligatoria. Y por último, en la historia de nuestra jurisprudencia, las reformas de 1994, 2011 y 2021 nos permitieron transformar el papel de la Suprema Corte en un tribunal constitucional y establecieron nuevas modalidades como la jurisprudencia por precedentes obligatorios, lo que da una pauta para darnos cuenta que la característica principal de obligatoriedad de una jurisprudencia viene desde sus antecedentes y desde muchos años atrás. Estos personajes fueron fundamentales, sin duda alguna, para que el desarrollo de la jurisprudencia mexicana fuera de alguna manera lo que es hoy, lo que nos permite que la jurisprudencia garantice la uniformidad de la aplicación del derecho, la protección de los derechos humanos y fiscales claramente, y de tener una certeza jurídica tanto los ciudadanos
como las autoridades. ¿Ok? Posteriormente vamos a ver el proceso de creación de la jurisprudencia en México, lo que nos va a permitir conocer cómo se crea, cuál es el proceso que se debe de seguir para dicha creación. ¿De acuerdo? Existen varias vías y formas por las cuales se crea la jurisprudencia. Primero vamos a ver los tipos y después las formas, ¿de acuerdo? En los tipos existe jurisprudencia por reiteración y criterios, perdón. Recordemos que esta se forma cuando emiten cinco sentencias consecutivas en el mismo sentido y claramente sin que haya existido uno contrario o una sentencia contradictoria, ¿vale? Esta jurisprudencia o esta forma de creación de jurisprudencia de hecho es la más común y es el método más tradicional que se usa. Y esta jurisprudencia es emitida por la Suprema Corte de Justicia tanto en salas como en plenos. Y la segunda, que es la jurisprudencia por contradicción de tesis, se genera cuando dos o más tribunales sostienen criterios opuestos sobre un mismo tema jurídico. Y este mecanismo nos permite garantizar la unidad en la interpretación del derecho. Y la tercera es la jurisprudencia por sustitución. Permite modificar o sustituir un criterio anterior cuando se considera que ya no responde a las nuevas circunstancias sociales, jurídicas o constitucionales. Y recordemos que este medio o este tipo de creación de jurisprudencia puede hacerse por el mismo tribunal que emitió la jurisprudencia original. Es un mecanismo que moderniza y actualiza la aplicación del derecho. Y la cuarta, que es la jurisprudencia por precedente obligatorio. Este ya viene en nuestra reforma del 2021. Y nos permite establecer las sentencias aprobadas por una mayoría calificada. Esto quiere decir que cuente con 8 votos en pleno y con 4 en sala, y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación genera precedentes obligatorios sin necesidad de 5 casos consecutivos. Esto hace que el sistema sea más ágil y refuerce el papel de la Suprema Corte como tribunal constitucional. Ahora bien, para que la jurisprudencia se vuelva obligatoria, es la de publicación y obligatoriedad. Una vez formada la jurisprudencia, se publica en el Seminario Judicial de la Federación y a partir de su publicación se vuelve obligatoria para todos los tribunales inferiores. En materia, por ejemplo, administrativa y fiscal, los criterios del Tribunal Federal de Justicia Administrativa también se publican en su Semanario Judicial Administrativo, permitiendo así que esta jurisprudencia adquiera el carácter vinculante para las salas regionales y autoridades hacendarias. Ahora bien, el ámbito de aplicación significa que la jurisprudencia es obligatoria para los tribunales y juzgados de menor jerarquía, las autoridades administrativas en el cumplimiento de resoluciones judiciales y los particulares al ejercer sus derechos, ya que la jurisprudencia orienta la interpretación de las normas que la rigen. Ahora bien, la importancia del proceso. Este proceso nos permite asegurar que la jurisprudencia unifique criterios jurídicos, evite decisiones contradictorias, fortalezca la seguridad jurídica y promueva una aplicación justa y constante de la ley.
y en todos los ámbitos, especialmente en la justicia fiscal y administrativa, donde la interpretación correcta de las normas es esencial para proteger los derechos de los contribuyentes. Ahora bien, todo este proceso se lleva de acuerdo a ciertos órganos que se encuentran involucrados dentro de la creación de una jurisprudencia. Y vamos a ello, vamos a ver cuáles son aquellos órganos que integran el Poder Judicial de la Federación, quiénes son los emisores de la jurisprudencia en materia administrativa. Ahora bien, entra primero el Poder Judicial de la Federación. Este órgano está encargado de interpretar las leyes y garantizar el cumplimiento de la Constitución. Dentro de sus funciones, varios de sus órganos jurisdiccionales se encuentran facultados para emitir jurisprudencia, la cual se vuelve obligatoria cuando cumple con los requisitos establecidos por nuestra Constitución. Recordemos que está en el artículo 94 y también con la Ley de Amparo. Y en materia administrativa y fiscal, los órganos que son principales emisores de jurisprudencia son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien es el máximo tribunal constitucional del país y el órgano superior del Poder Judicial de la Federación. Y tiene dos formas de crear jurisprudencia, en pleno y en salas. Primero, en pleno. Emite jurisprudencia sobre temas de constitucionalidad, interpretación de leyes federales y administrativas. Y en materia administrativa resuelve asuntos de gran trascendencia nacional como la legalidad de actos de la administración pública federal, responsabilidad de servidores públicos o controversias fiscales. Luego, en salas. En la primera sala son los temas civiles y penales y en la segunda sala temas administrativos y laborales. Por lo tanto, la segunda sala es la encargada de crear jurisprudencia en materia administrativa y fiscal, que es muy importante tener en cuenta. Posteriormente sigue los tribunales colegiados de circuito. Estos tribunales son órganos del Poder Judicial que conocen los juicios de amparo directo y recursos de revisión. También tienen la facultad de establecer jurisprudencia obligatoria mediante 5 sentencias consecutivas en el mismo sentido y sin contradicción, que era una de las características, y la resolución de contradicción de tesis. Y en materia administrativa, los tribunales colegiados de circuito interpretan normas relacionadas con procedimientos ante autoridades administrativas, las multas fiscales, que es uno de los temas que hemos estado revisando con anterioridad en ciertos casos que evaluamos. Facultades de comprobación del SAT y las responsabilidades patrimoniales del Estado. Luego viene los plenos regionales o de circuito. En las reformas judiciales del 2017 y 2021 establecieron los plenos regionales o de circuito que resuelven contradicciones de tesis. Sus resoluciones generan jurisprudencia obligatoria para todos los tribunales del mismo circuito. Luego viene el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Aunque no forma parte orgánica del Poder Judicial, depende del ámbito administrativo, es un tribunal autónomo que tiene competencias exclusivas en materia fiscal y administrativa. Y por disposición legal, sus plenos y secciones también pueden emitir jurisprudencia administrativa obligatoria para las salas regionales del propio tribunal. ¿Vale? Podemos decir
que en materia administrativa y fiscal la jurisprudencia se construye principalmente por la segunda sala de la Suprema Corte, los tribunales colegiados y los plenos regionales y el Tribunal Federal de Justicia. Sin duda, es importante decir y tener presente que estos órganos garantizan que las leyes fiscales y administrativas se interpreten de forma uniforme y justa para tanto el contribuyente como para la propia autoridad, ¿vale? Y de esta manera nos permiten que se protejan los derechos del contribuyente, perdón, y aseguremos que la legalidad de los actos de la administración pública sean seguros para ambas partes. ¿Ok? Ahora bien, la importancia de la jurisprudencia en el La importancia de una jurisprudencia en el juicio contencioso administrativo asegura la correcta aplicación de la ley y nos ayuda a proteger los derechos de los particulares y obviamente promueve la transparencia y legalidad de la actuación del Estado. Esto nos permite consolidar hacia un Estado de derecho y efecto justo. Todo en conjunto, el actuar de las autoridades, eh, un, una interpretación correcta de las leyes nos permiten que reiteremos que el contribuyente y la autoridad obtengan el beneficio de acuerdo a la acción o de acuerdo a como lo establece la ley. Ni se perjudica ni uno ni otro. Al contrario, se intenta o se logra llegar a algo justo para ambas partes.